Bien. A ver, vamos a estar. ¿Me escuchan? Sí, doctor. ¿Ven la Sí, diapositiva? Todavía sí, no. se visualiza. Bueno, yo no lo veo. ¿No la ven? Sí, sí se ve, doctor. Sí, sí se ve, doctor. Perfecto. Se ve, Sí. doctor. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la patología del diafragma. Ustedes saben que el diafragma está ubicado entre el tórax y el abdomen y que tiene una disposición bastante peculiar. Es uno de los músculos de nuestro organismo que tiene una forma casi elíptica, ¿no? Y que tiene dos tipos de tejido. Está formada por un tejido muscular y está formada por un tejido membranoso, ¿no? Y esta disposición se da porque en su origen, parte de su constitución está dada por las paredes laterales de las últimas costillas. Entonces, ya entendiendo que este es un músculo especial, entonces ocupa tanto la parte abdominal como la parte torácica, ¿no? Y es una herramienta de defensa para los órganos más nobles que tenemos en nuestro organismo. Entonces decimos que el diafragma es un músculo tendinoso que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que tiene la forma de una cúpula y que permite, ¿no?, que las mayorías de vísceras abdominales importantes aprovechen a la parrilla costal. Todo órgano tiene un inicio y este inicio está en relación a sus membranas embriológicas, ¿no? Acá nosotros estamos observando que se inicia la formación del diafragma a la tercera semana de la gestación, ¿no? Y el segmento más importante es el septum transverso, ¿no? Este septum transverso que inicialmente en la tercera semana se encuentra ubicado en la tercera vértebra cervical y que llega hasta su destino final, que es aproximadamente la de 12, llega a las 8 semanas, que es en el momento en que se cierra esta formación del diafragma. El diafragma está formado por 3 a 4 membranas que se encuentran en el embrión, que son el septum transverso, el mesenterio dorsal, las paredes costolaterales y los pliegues pleuroperitoneales, ¿no? Estos 4 integrantes van a dar origen al diafragma. Cuando en la 8ª semana del intestino retorna al abdomen, el retorno precoz del intestino al abdomen, ¿no?, se debe a la fusión tardía, ¿no?, que ofrece la fusión tardía favorece a la formación de debilidades congénitas en la formación del diafragma. Entonces acá ustedes tienen al septum transverso, a las membranas pleuroperitoneales, ¿no? Tienen ustedes al mesenterio y tienen ustedes a las paredes costales. Como pueden observar, el diafragma tiene 2 compartimientos. Tiene un compartimiento derecho y tiene un compartimiento izquierdo. Y se dice que el compartimiento derecho está un poquito más arriba que el compartimiento izquierdo en relación a la formación de la masa hepática. Si nosotros podemos observar la estructura del diafragma, podemos ver que el diafragma tiene en su formación 3 componentes definidos. Uno, que forma una masa de músculos que se forma por detrás del esternón, donde se llama la cabeza retroesternal, una masa muscular que se fija en la pared costal, que se llama pared costal, y una masa muscular que se forma, ¿no?, en la parte posterior y que se le llama la masa lumbar
o masa vertebral. Entonces, si nosotros observamos el músculo derecho del diafragma, tiene tres cabezas, una cabeza retroesternal, una cabeza costal y una cabeza lumbar. En la función de estas cabezas, en cada uno de estos semidiafragmas, dejan debilidades. La fusión de la cabeza retroesternal con la fusión de la cabeza costal deja una debilidad, ¿no?, que fue descubierta por Morgagni, ¿no? Que fue descubierta por Morgagni, esta debilidad encontrando anatómicamente el triángulo de Morgagni. La fusión de la cabeza costal con la fusión de la cabeza lumbar deja una debilidad posterior denominada también triángulo posterior o triángulo de Bodalek. Así, en la fusión del músculo derecho, que es homólogo del músculo izquierdo, porque tiene las mismas características, cuando se fusiona en la línea media. Al fusionarse en la línea media, por ahí atraviesan los vasos epigástricos superiores, ¿no?, que es la transformación de la mamaria interna. Estos vasos rectales superiores atraviesan por estos medios, dejando dos debilidades que las descubrió un señor llamado Larrey y que forman las famosas hernias por debilidad congénita de Larrey. Además, debemos recordar que el diafragma tiene estas debilidades que las pueden ver en este gráfico, ¿no? Estas son las debilidades anteriores, las debilidades posteriores, las debilidades medias de Larrey. Luego, este órgano presenta tres grandes orificios. En la fusión de su formación, deja un espacio que es posterior o lumbar para la arteria aorta y se denomina el hiato aórtico. Como ustedes pueden observar, la aorta torácica avanza y se transforma en abdominal cuando atraviesa el hiato aórtico. Este hiato aórtico se encuentra aproximadamente en T12. Luego vemos que el haz lumbar hace una envoltura a un orificio que se va a denominar el hiato esofágico. El hiato esofágico es una estructura que permite el paso del esófago torácico para transformarse en esófago abdominal. Y en la parte, esto se encuentra más o menos a la altura de T10. Y entre el septum transverso, en la membrana del centro frénico y el borde muscular, hay un orificio que permite el paso de la vena cava inferior. Este orificio se encuentra aproximadamente en T8 y T9. Viendo la estructura anatómica, podemos ver en esta parte anterior que no se encuentra, que estaría correspondiendo a la parte anterior de la parrilla costal, ¿no? Por eso no vemos el triángulo de Morgagni. Pero sí podemos ver en la parte posterior el triángulo de Bodalek. El triángulo de Bodalek. Esto es la masa lumbar, esto es la masa costal, esta es la debilidad. Esto es el hiato esofágico, esto es el hiato aórtico y esto es el orificio cavo. Entonces, a través de estos compartimientos, en el orificio cavo, la vena pasa a la vena cava inferior, ¿no? Pasa el nervio frénico derecho, pasa los vasos linfáticos y pasan los linfáticos. En el hiato esofágico pasa el esófago para transformarse
formarse en el esófago abdominal y pasan los troncos vagales. En el hiato aórtico pasa la arteria aorta, suben los vasos del sistema ácigos y también sube el conducto torácico. Entonces, ya por conociendo la estructura de formación y la estructura anatómica, podemos determinar que el diafragma es un órgano que puede presentar dos tipos de patología. La patología congénita, de acuerdo a su origen, la patología congénita y una patología que debe ser adquirida, ¿no? La patología congénita más frecuente que se ve en el diafragma está dado por las hernias que se producen en relación a las debilidades diafragmáticas de su formación. Así tenemos que una hernia es la protrusión de un contenido abdominal hacia la cavidad torácica a través de zonas de debilidad, que estas pueden ser adquiridas y pueden ser también congénitas. Los defectos de estas hernias pueden ser muy pequeños y no presentar ningún tipo de sintomatología, como también pueden ser defectos muy grandes con manifestaciones severas que comprometen la totalidad del hemitórax, produciendo, como ya se puede observar, la agenesia del pulmón afectado. Entonces, por su origen las clasificamos en patología congénita, patología adquirida, patología traumática y patología tumoral. Las hernias congénitas son poco frecuentes en su periodo neonatal y en el nacimiento. Son casi un paciente con hernia diafragmática entre 2.000 a 4.000 hasta 5.000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, uno en 4.000 a 3.000 nacidos vivos es muy infrecuente la presencia de esta enfermedad. La mujer se afecta más que el varón, ¿no? Existe una predisposición genética dentro de la formación de esta patología. El 30% de los pacientes con hernia diafragmática, ¿no?, severa, nacen muertos, ¿no? La premadurez y el bajo peso al nacer pueden relacionar con las muertes en los niños con hernias diafragmáticas congénitas. ¿Por qué se producen estas hernias? Estas hernias se producen debido a la presencia de estos triángulos que se pueden objetivar en su formación, como son la presencia del orificio de Baudelaire o triángulo de Baudelaire, el triángulo de Morgagni y el defecto de la formación del septum transverso. El diagnóstico de las hernias congénitas se pueden hacer antes del nacimiento, desde que se implanta, de que todas las gestantes, ¿no?, antes de las 28 semanas, deben tener por lo menos un control ultrasónico prenatal, ¿no? Con estos exámenes se puede corroborar si es que el paciente ya dentro de su formación tiene una hernia diafragmática y también se puede decir si su grado de severidad va a ser un indicador menor o un indicador mayor. También se hace perfiles cromosómicos, ¿no? Los perfiles cromosómicos de fetos con hernias diafragmáticas tienen el antígeno fetal presente, ¿no? Se confirma el diagnóstico de estas patologías a través de radios, una simple radiografía de tórax. Cuando las asas están en el lado izquierdo, nosotros vamos a ver en el hemitórax izquierdo todas las asas intestinales con aire y con líquido, ¿no?, que desvían el mediastino hacia la derecha. Cuando la lesión es del lado derecho,
Básicamente se puede observar una consolidación lobar por la migración del hígado. Las hernias diafragmáticas se pueden estadificar, ¿no?, basándose en la severidad de la hernia, ¿no? En el estado del gestacional se puede determinar cuándo una hernia va a ser de alto riesgo o una hernia va a ser de bajo riesgo. Hablamos de que las hernias de alto riesgo son aquellas que se hace un diagnóstico antes de las 24 semanas de gestación, ¿no?, con un gran defecto diafragmático. Estas tienen mal pronóstico, ya que no solo interfiere con el crecimiento, sino con un inadecuado crecimiento del desarrollo pulmonar. Las patologías también se pueden evidenciar por algún tipo de lesión en el nervio que inerva el diafragma. Ustedes saben que irriga el diafragma las arterias diafragmáticas superiores e inferiores, ¿no? Inerva el nervio frénico derecho e izquierdo, ¿no? Y entonces alguna alteración congénita de estos nervios pueden producir lesiones en la formación del diafragma. La eventración diafragmática es una elevación anormal permanente de un diafragma, sin que tenga solución de continuidad y cuyas inserciones son normales. Esta es una hernia por debilidad. Entonces, estas parálisis pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales. Cuando la parálisis unilateral es bastante bien tolerada, excepto en casos que tengan una coexistencia de una enfermedad pulmonar. La incidencia también es variable, ¿no? Estas se producen porque la lesión del nervio desarrolla un defecto en el músculo diafragmático, ¿no? Da el aspecto de una superficie eventrada muy adelgazada con apariencia membranosa, ¿no? Es más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho y se asocia a otras malformaciones congénitas, ¿no? Al nacimiento, la eventración diafragmática puede cursar con insuficiencia respiratoria aguda. Cuando esta es adquirida, básicamente se detecta en el paciente adulto y simplemente muchas veces son asintomáticas que se diagnostican. Actualmente a todos los trabajadores les solicitan un estudio de salud ocupacional. Entonces les obligan a todos a tomarse radiografías de pulmones y casualmente se hallan esta patología, ¿no? Que siendo infrecuente, ¿no?, y aún más que siendo de bajo riesgo, puede presentar imágenes contundentes de eventraciones, hernias o cualquier otra patología que sea inesperada. Debemos de recordar que el tratamiento que recibe la eventración diafragmática solamente se realiza cuando ésta se encuentra y es sintomática. En los recién nacidos sintomáticos, así como en las adquiridas, ¿no?, por ya sea la infección o sección iatrogénica del nervio frénico, ¿no?, puede desencadenar una parálisis del diafragma. Entonces, en estos casos, cuando ya se encuentra la lesión, el tratamiento definitivamente es quirúrgico. Muchas veces se puede observar que las lesiones del nervio frénico, aparte de ser traumáticas, también pueden ser ocasionadas por infiltración neoplásica. Acá tienen imágenes, cómo se puede observar una eventración
diafragmática, ¿no? Una eventración diafragmática. Esta es una eventración diafragmática derecha. Esta es una eventración diafragmática izquierda. El tratamiento es quirúrgico y se realiza, ¿no? Haciendo en el diafragma una plicatura diafragmática. Si la aplicatura diafragmática es insuficiente, se puede hacer el uso de prótesis. Raras veces se hace extirpación diafragmática. Otra de las patologías congénitas del diafragma, hemos dicho que son la formación de debilidades o triángulos, que en este caso el triángulo de Baudelaire, ¿no? Llamada también hernia de Baudelaire o denominada hernia del hiato pleuroperitoneal. Se le denomina así porque esto se origina a partir de la falta de cierre del canal pleuroperitoneal. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, y continúa la comunicación entre el tórax y el abdomen. El defecto puede ser pequeño y en una hendidura o abarca todo el diafragma. El diagnóstico hay que considerar si la paciente en una historia de gestación puede tener aún polihidramnios, ¿no? El abdomen hundido en el hemitórax prominente ipsilateral, ¿no? La disminución de los ruidos pulmonares y un desplazamiento del latido cardíaco. Estas sospechas clínicas se pueden confirmar si el paciente tiene una hernia del hiato a través de una radiografía de tórax. Nosotros vemos que esta patología también es no muy frecuente, la podemos ver entre entre los 5,000 nacidos vivos, ¿no? Del 20 al 30% de estos pacientes presentan anomalías asociadas, ya sea a hipoplasia pulmonar, a atresia esofágica o a otras malformaciones congénitas, ¿no? La hernia del hiato, ustedes pueden observar en esta imagen radiográfica cómo, ¿no? Cómo hay un velamiento casi total por la gran cantidad de asas que tiene. Hay ruidos hidroaéreos en esta zona y hay niveles hidroaéreos en esta zona. Este es un esquema gráfico de cómo se puede observar las asas intestinales dentro de la cavidad torácica izquierda. Ecográficamente también se puede diagnosticar una hernia diafragmática en el neonato, ¿no? Estas imágenes nos están presentando que existen una desviación del eje cardíaco normal, ¿no? También los que hacen ultrasonido pueden observar la migración de asas intestinales hacia la cavidad torácica. En el adulto también se pueden observar hernias del hiato, hernias de Baudelaire, hernias del triángulo posterior, ¿no? Como por ejemplo en esta resonancia se puede observar que el parénquima hepático está prolapsado hacia el tórax, ¿no? Acá que el riñón está prolapsado junto con el vaso al tórax, ¿no? Acá ustedes pueden ver otra herniación de Baudelaire, ¿no? Donde las asas intestinales están dentro del tórax.
Las asas intestinales están dentro del tórax, ¿no? El diagnóstico obligatoriamente se debe realizar, ¿no?, en las gestantes con sus ultrasonidos al tercer trimestre, al nacimiento con una radiografía de tórax, teniendo en cuenta los cuadros clínicos que refieren estos pacientes, ¿no? Los recién nacidos pueden cursar con hipoxemia, pueden tener acidosis respiratoria y en los casos más severos pueden presentar hipertensión pulmonar. El tratamiento de la hernia de Bodalek, ¿no?, cuando da en el estado postnatal, en el estado prenatal o en el estado adulto, definitivamente si da sintomatología, se convierte en una patología quirúrgica. Muchas veces los abordajes pueden ser múltiples. Puede tener un abordaje torácico, puede tener un abordaje abdominal, puede tener un abordaje convencional, ¿no? Entonces, cualquiera de estos abordajes que lleve a solucionar el problema del paciente es bueno. Como ustedes pueden ver en la fase prenatal, cuando se evidencia un gran contenido intestinal dentro del abdomen, a estos pacientes son sometidos a una cirugía fetal intrauterina, ¿no?, endoscópica, ¿no? Esto se realiza, no he visto que se haga en el país, pero se inicia con la colocación de un balón endotraqueal transitorio. Esto hace una hipertensión pulmonar y hace que la presión intratorácica aumente y por lo tanto se reduzca la presión abdominal y se regresen las asas a su destino. Acá pueden observar ustedes toracotomías, ¿no?, laparotomías que permiten, ¿no?, el desplazamiento de las asas de la zona torácica hacia la zona abdominal. Estos procedimientos se realizan tanto en el adulto como en el recién nacido, ¿no? Acá ustedes pueden observar cómo se está bajando el hígado del tórax, ¿no? Otra de las patologías frecuentes se puede determinar es la hernia de Morgagni. La hernia de Morgagni que se forma por la debilidad entre la cabeza retroesternal y la cabeza costal, generalmente se presenta, ¿no?, como masas dentro del ángulo cardiofrénico. Este defecto del músculo diafragmático, donde se unen el septum transverso con el esternón, a cada lado del esternón queda un músculo debilitado y que generalmente hace que este defecto sea visible, ¿no? La presente herniación de grasa y el hígado a través de la unión diafragmática al esternón, ¿no?, en este se puede generar esta herniación. La hernia de Morgagni es una localización paraesternal, ¿no?, que tiende a suceder en adultos obesos como resultado del aumento de la presión intraabdominal. El saco herniario se presenta como una masa redondeada que se ve anteriormente en la región del ángulo costofrénico. Como ustedes también pueden observar, estos efectos, esta patología se puede ver no muy frecuentemente, ¿no? Aparece a través del hiato paraesternal, frecuentemente en el lado derecho, generalmente pequeño y asintomático. El diagnóstico en el adulto es casual y el tratamiento quirúrgico se realiza siempre y cuando sea sintomático.
pueden observar ustedes imágenes, ¿no?, de la herniación de Morgagni, ¿no?, que son básicamente anteriores. A diferencia de las imágenes radiológicas que se ven en la hernia de Bodalek, estas son anteriores, mientras que las de Bodalek son posteriores. Imágenes contrastadas, ¿no?, que certifica la presencia de asas intestinales dentro de la cavidad torácica y que salen por la parte anterior del abdomen. En estas imágenes tomográficas también se puede confirmar que estas hernias son hernias de origen de Morgagni porque están saliendo por la parte retroesternal. ¿Y cómo digo que esto es retroesternal? Porque esta es la parte vertebral. Si esta es la parte vertebral que es posterior, esta es la parte external que es anterior. A ver, este es un video de una hernia de Morgagni. Estas son las formas de abordaje para poder operar una hernia diafragmática con guía laparoscópica. Y ahí pueden ustedes observar, ¿no?, la hernia diafragmática. Esta es una hernia retroesternal. Una vez reducida la hernia, viene la plastía de la hernia. La plastía de la hernia puede ser con una prótesis o puede ser un cierre primario. Tiene adherencias epiploicas, son liberadas. Ese aparato se llama bisturí armónico. Es una pinza que tiene, es como si fuera un electrocauterio. La diferencia es que esta es una tijera que quema y corta y es bipolar. Está midiendo el diámetro del defecto para ponerle una prótesis. Está colocándole una malla de Marlex. Está poniendo puntos de contención ahí para que le permitan
cerrar el orificio, ¿no? Entonces, continuamos. Acá tienen ustedes laparotomías, ¿no? Como la hernia de Morgagni puede llevarse el lóbulo izquierdo del hígado, cómo el estómago puede migrar hacia el tórax. Existen otros tipos de hernias adquiridas, como son las hernias peritoneo-pericárdicas. Estas son las hernias peritoneo-pericárdicas, las que se deben a un defecto del tendón central, ¿no? El defecto de la formación del septum transverso por ruptura en la cuarta semana de desarrollo forma una lesión en el tabique, ¿no? Esta se asocia generalmente a otros defectos congénitos. Luego tenemos las hernias adquiridas. Las hernias adquiridas, que ustedes ya supongo la revisaron en la parte de la patología benigna del esófago, ¿no? Tienen ustedes a las hernias del hiato, tienen a la eventración diafragmática, tienen al trauma del diafragma y a los tumores originados por el diafragma. Ustedes pueden ver que el diafragma presenta un hiato llamado el hiato esofágico. Este hiato esofágico está formado por una masa muscular, ¿no? Que es de la fosa lumbar o de la cabeza lumbar del diafragma. Esto puede ocasionar una debilidad en los pacientes dependiendo de su estructura orgánica, de su formación congénita y de su estado en el momento de su desarrollo de la vida. Eh, por ejemplo, los obesos tienen una alta incidencia en factores de consistencia de sus orificios, ¿no? De consistencia de sus orificios. Sus tejidos se vuelven más laxos y por lo tanto los órganos de fijación se hacen más débiles y como que se amplían sus espacios, ¿no? Es ahí es donde se pueden formar las hernias hiatales en estos pacientes obesos. Las hernias pueden ser voluminosas, que pueden llegar a encarcerarse o a volvularse. Generalmente estas dan manifestaciones semejantes al esófago regurgitador, ¿no? Pueden dar disfagia, plenitud postprandial, pirosis, regurgitación, anemia, disnea y muchas veces el infarto del órgano que se encuentra secuestrado dentro de la hernia, ¿no? Usamos una serie de medios para su diagnóstico. La radiografía simple de tórax, el estudio varitado, endoscopías, tomografías, resonancias, ¿no? Y encontramos que estas hernias del hiato esofágico son de 4 tipos. Las hernias de tipo 1, denominadas también hernias deslizante, las hernias tipo 2, denominadas hernias paraesofágicas, las hernias tipo 3 es una combinación de las dos anteriores y las hernias tipo 4 son mixtas y grandes. Acá tenemos una hernia del hiato, ¿no? Una hernia del hiato esofágico. La característica de estas hernias del hiato es que van hacia el mediastino, mientras que hernias, eh, las hernias de Bodalek y las hernias de Morgagni van hacia la cavidad torácica, ¿no? Estos también van a la cavidad torácica, pero estos van a la parte mediastinal. Las hernias hiatales van hacia la parte mediastinal.
Acá tienen ustedes una hernia tipo 1 o hernia por deslizamiento. Tienen ustedes al hiato esofágico acá, y tienen ustedes el esfínter esofágico inferior por encima del hiato. Esto significa que el estómago se ha deslizado sobre el hiato esofágico, ¿no? Esto es común, generalmente son asintomáticos. El promedio de las personas que con frecuencia presentan esta patología está por encima de los 48 años. El 80% de estos pacientes presentan reflujo. Acá tienen otro tipo de hernia del hiato. Es cuando el esfínter esofágico inferior no se moviliza, ¿no? No se moviliza a través del hiato, no se moviliza a través del hiato. El que se moviliza a través del hiato es el fondo del estómago, ¿no? Haciendo lo que se le denomina una hernia paraesofágica, una hernia paraesofágica. A diferencia de la que ustedes pueden observar en esta parte inferior, esta es una hernia de deslizamiento, pero como el deslizamiento es mayor, ya hablamos de una hernia mixta o hernia de tercer grado. Esta es una hernia de deslizamiento. Esta es una hernia de deslizamiento, esta es una paraesofágica, esta es una mixta. Esta es la radiografía de tórax que permite ver, ¿no?, en el mediastino, ¿no?, al estómago, ¿no?, o un nivel hidroaéreo. Acá en esta tomografía se puede observar el deslizamiento hacia el mediastino del estómago, ¿no? El tratamiento quirúrgico de una hernia del hiato, lo van a ver, si se puede. La colocación de los trócares. Ahí pueden ustedes observar la cavidad, se está levantando el borde hepático izquierdo. Es una hernia por deslizamiento. Está liberando el ligamento gastrohepático.
Como ustedes pueden observar ahí, van a cerrar los pilares, que es la causa de la hernia. Y comienza a hacer la fundoplicatura. Hace la corbata de Nissen. ¿No? Entonces, esto es lo que acaba de hacer el doctor. Hace una fundoplicatura, ¿no? Ha hecho primero la aplicatura de los pilares y luego ha hecho la fundoplicatura. Luego tenemos las hernias postraumáticas, ¿no? Las hernias por trauma, estas hernias por trauma pueden ser por trauma posquirúrgico, pueden ser por trauma torácico o pueden ser por trauma abdominal, ¿no? Generalmente las hernias ocasionadas por trauma son lesiones diafragmáticas que pueden ser abiertas o cerradas. Cuando las lesiones diafragmáticas son cerradas, generalmente se produce un gran desgarro lineal en el tendón central. Cuando las lesiones son penetrantes, ¿no? Tienen variaciones en cuanto al tamaño, a la ubicación, y todo eso depende del agente que causa la lesión. Sin importar la causa, las lesiones agudas se reparan a través de incisiones laparotómicas o a través de toracostopía o a través de laparoscopía. Después de conocer la morfología de la lesión, debe evaluarse todo el material, debe evacuarse todo el material hemático del tórax. Como material particulado, se coloca sonda de toracostomía y se lleva a cabo previamente todo esto, ¿no? O sea, ya conocemos la lesión, evacuamos el contenido, ¿no? Se coloca una sonda de toracostomía, ¿no? En ocasiones, en las lesiones grandes por proyectiles en arma de fuego, donde hay amplia pérdida de los tejidos, ya el cirujano en ese momento determinará, de repente termina siendo una extirpación amplia del diafragma, colocará una prótesis o alguna cosa que permita dividir el tórax del abdomen. Muchas veces requieren colocación de mallas, requieren otro tipo de membranas biológicas que se puedan usar en ese momento, ¿no? Acá ustedes pueden ver imágenes donde existe una lesión del diafragma
una lesión del diafragma y ocasiona todo este problema. Generalmente no son únicas, están asociadas a otro tipo de traumas también, ¿no? Acá tienen otra hernia producida por trauma diafragmático, ¿no? La patología tumoral del diafragma, está dada por sus tejidos de formación u origen. Así tenemos que el diafragma puede poner tumores benignos como tumores malignos. Los tumores benignos en su organización estructural pueden ser lipomas, fibromas, fibrolipomas, quistes, ¿no? Particularmente los fibrosarcomas son aquellos que degeneran y forman neoplasias, ¿no? El liposarcoma del diafragma, puede haber fibrosarcoma del diafragma, neurofibrosarcomas, etcétera, ¿no? El diafragma también se puede afectar por siembras, ¿no? Siembras de extensión de otros tumores, ¿no? Siendo los más directos los tumores torácicos o pulmonares o tumores que están en el abdomen. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud? Despierte, muchachos. Ya terminó la primera parte. Hola, Quispe, ¿me Sí, escuchas? doctor. Sí, doctor, sí están los picos. Pérez, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya, entonces para despertarlo les pondré un video pues de hemorragia digestiva para que ustedes no se vayan a dormir y yo pueda hacer otra cosa en este momento. A ver, espérate. Ya, un momentito, por favor. Voy a verificar esto. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a compartir. Vamos a ver. Ya, para que se distraigan, les pongo este video de hemorragia digestiva que es bien concreto, ¿ya? Doctor, no se escucha. Tampoco avanza, creo.
No, no está avanzando ni se oye. Doctor, no se escucha el video. Doctor, ¿se encuentra? Doctor. Ah, ya, lo que pasa es que el doctor lo ha puesto, pero no ha compartido el audio. Voy a ver si es que puedo ponerlo y compartir yo. Digestiva alta por varices gastroesofágicas. Luego vienen las erosiones por consumo de AINES. Luego viene el esofagitis, recuerden el reflujo, también puede producir hemorragia por úlceras. Y esta también es otra, el síndrome de Mallory-Weiss, es el vomitador, ¿no es cierto? Vomita, vomita y sangra. ¿Y por qué el vomitador sangra? Puede ser el alcohólico, o en obstetricia hemos visto la hiperemesis gravídica. Entonces, vómito intenso severo que produce laceración de la mucosa gastroesofágica.
esa laceración produce el síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué otra causa puede ser etiología de hemorragia digestiva alta? Cáncer. Y acá quiero que te recuerdes algo. La hemorragia por cáncer es la hemorragia de peor pronóstico. Es difícil de calmar, es difícil de tratar. Cuando veamos el score de ROCAL, que es un score pronóstico para hemorragia digestiva alta, ¿cuál es el score de mal pronóstico? El sangrado de mal pronóstico por etiología, el sangrado por cáncer. ¿Cuál es el sangrado de buen pronóstico? El Mallory-Weiss. El Mallory-Weiss es el de buen pronóstico porque se autolimita. Quispe, Y el de pronóstico intermedio, la de Sí, doctor. úlcera péptica. Doctor, yo lo Ya puse está. porque usted lo Mal puso, pero no pronóstico, se escuchaba. cáncer. Buen ¿Cómo? pronóstico, Mallory-Weiss. Doctor, ¿cómo dices? lo que pasa es que usted lo puso, pero no se escuchaba. Entonces yo lo he buscado y lo estoy proyectando. Ya. Ahorita estás proyectando, pero yo no lo Sí, veo. doctor. Chicos, ¿ustedes lo ven? Sí, Sí, sí se ve. sí se ve. Sí se ve. Por favor. Continúa, por favor. Ya, Ahora yo no ya. lo escucho. No, es que todavía no lo escucho porque estoy hablando yo. Ya lo pongo, doctor. Weiss, pronóstico intermedio, úlcera. Ya está. Y también tenemos las malformaciones vasculares. Pregunta de salud. ¿Dónde se ubican las malformaciones vasculares? Aneurismas. En el estómago, en la curvatura menor del estómago. Curvatura menor del estómago es la localización más frecuente de malformaciones vasculares, causante de hemorragia digestiva. ¿Ya? Dos cuadritos que tienes que aprender en hemorragia digestiva alta, el score de ROCAL, que es un score clínico, y el score de Forres, que era un score endoscópico. Ya está. Siempre que un score, que ya te he mencionado, tiene 5 parámetros, que hay un montón, debes acordarte, porque puede ser motivo de pregunta. ¿Qué evalúa el score de ROCAL? La edad, el estado hemodinámico, si está en shock o está normal, la comorbilidad, el diagnóstico etiológico, cuál es la etiología del sangrado, y los estigmas de sangrado reciente. Estigmas de sangrado reciente. Ya está. Edad, estado hemodinámico, comorbilidad, etiología y estigmas de sangrado. ¿Estamos? Ese es el score de ROCAL, ¿no? Muy bien. Da puntaje 0, 1 y 2, pues. El 2 es mal pronóstico. El 0 es buen pronóstico, ¿no? O sea, en joven sangrado, buen pronóstico. Abuelito, más de 80 años, mal pronóstico. Estado hemodinámico. Claro, cuando uno tiene hemorragia, lo primero que debes evaluar es el estado hemodinámico, ¿no? Entonces, cuando el paciente está sangrando, ¿con qué evalúas el estado hemodinámico? Rápidamente. Con la presión y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si el paciente está con hemorragia digestiva alta y la presión arterial y la frecuencia cardíaca están normal, ¿cuánto de volemia ha perdido? 10%. Y está compensado. Si por el contrario la presión está normal, pero ya hay taquicardia, a este paciente se está descompensando. ¿Cuánto de volemia ha perdido? 20%. Y cuando el paciente tiene taquicardia con hipotensión, ¿eso qué es? Shock. Y hemos visto en cardiología, shock hipovolémico, ¿cuándo se presenta? Cuando pierde 30% de la volemia. Shock hipovolémico, taquicardia con hipotensión. Entonces, cuando un paciente viene por hemorragia digestiva, lo primero que debo hacer es ver el estado hemodinámico. Leve, moderado, severo. Leve, sangrado 10%, moderado, volemia 20%, severo 30%, shock hipovolémico. Eso evalúa el segundo punto del score de ROCAL, ¿no? El estado hemodinámico. Que esté compensado, miren acá, mal pronóstico, hipotenso, taquicárdico. Shock, pues, mal pronóstico.
Comorbilidad, ninguna comorbilidad. 2, mal pronóstico. Si tiene falla cardíaca, si tiene insuficiencia cardíaca, u otra comorbilidad como falla hepática, falla renal, etc. O cáncer, ¿no? Un cáncer diseminado. Etiología, miren, mal pronóstico, cuando la causa del sangrado es cáncer. Cáncer de estómago, cáncer de esófago. Doctor. ¿Cómo? Le dan un puntaje 3. Claro, es mal pronóstico, puntaje 3. 3 puntos le dan, es mal pronóstico. 2 y 3 es mal pronóstico. ¿Ya? Bien difícil que nos digan calcule el puntaje. Sería ya una pregunta muy maliciosa. Pero que nos digan cuándo es buen y mal pronóstico, eso sí, ¿no? O sea, si me dicen que el sangrado por cáncer es mal pronóstico. Fácil de recordar. Cáncer, mal pronóstico. Pero si me dicen Mallory Weiss, ahí está, 0 puntos, buen pronóstico. ¿Estamos? Ya está. Y los estigmas de sangrado reciente, ¿no es cierto? Si no hay ningún estigma de sangrado reciente, eso es 0. Si hay estigmas de sangrado, el vómito rojo reptilante, o sea, la endoscopía, he visto el vaso visible, etcétera, eso ya es mal pronóstico. ¿Ya? Si es rojo rutilante, sangrado activo, no te olvides, si es rojo vinoso, marrón, ese es sangrado inactivo. Ya está. Y Forres es netamente endoscópico, esto también preguntan. El Forres 1 es el sangrado activo, Forres 2, reciente, y el 3 es el sangrado inactivo o pasado. Ya está. Cuando tú ves esto en la endoscopía, miren, en chorro, ¿no? Ahí está en chorro, miren. Chorro, ese es el 1A. 1A, chorro. Cuando ves así, en capa, en sábana también le llaman, eso es el 1B. Ya está. 1A, chorro, 1B, capa, sábana. El sangrado reciente, 2. Tengo 3 tipos. ¿Esto qué es? Vaso visible, pregunta examen, 2A. Vaso visible. ¿Esto qué es? Coágulo adherido, eso es 2B. Coágulo adherido, 2B. Esto, hematina, ese es 2C. Y fibrina, que es 3. Fibrina es 3. Hematina, 12. Ya está. Coágulo adherido, 2B. Vaso visible, 2A. Eso de memoria, porque eso sí pueden preguntar. ¿Ya? Ya está. Entonces, acuérdate los parámetros, acuérdate cuál es buen mal pronóstico. Y lo siguiente es, lo otro que te tienes que acordar es el puntaje final, ¿no? Entonces, el score de Roca le doy 0, 1, 2, 3 puntos. Al final de los 5 parámetros hago un puntaje total. Entonces, ¿cuándo el sangrado es severo o mal pronóstico? Cuando es más de 3 puntos del score de Roca. Score de Roca, más de 3 puntos, mal pronóstico. Menos de 3 puntos, buen pronóstico. ¿Estamos? Por lo tanto, el que tiene más de 3 puntos hay que hacerle un tratamiento agresivo. En Forrester, ¿a partir de dónde se hace tratamiento endoscópico? Del 2A para arriba. O sea, al 1A en chorro, 1B sangrado en capa y 2A vaso visible. El tratamiento tiene que ser con endoscopía. ¿A quién solo le das omeprazol? Al 2B, al 2C y al 3. Entonces, del 2A para arriba, tratamiento endoscópico, más omeprazol. Del 2B para abajo, solo omeprazol, tratamiento médico. Para eso nos sirve. Hemorragia digestiva baja es por debajo del ligamento de Treis, hematoquesia, rectorragia. Puede haber, la hemorragia digestiva baja puede ser un sangrado crónico, ¿no es cierto?, que causa anemia, e incluso sangrado oculto, que lo detectamos con el famoso T-Venom positivo, sangrado microscópico. Y cuando tengo así un sangrado crónico que causa anemia, que causa T-Venom, ¿qué debemos sospechar? Cáncer. Cáncer de colon. ¿Cuál es el cáncer de colon que sangra? ¿El derecho o el izquierdo?
el derecho. El izquierdo se obstruye, porque es estenosante el izquierdo. El derecho llora, el derecho sangra, genera anemia ferropénica, genera TB non positivo. Pero la pregunta que siempre hacen es, ¿cuál es la causa de hemorragia digestiva baja más frecuente? Algunos consideran la hemorroides. Si en las alternativas no encuentro hemorroides, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Divertículos. La enfermedad diverticular. ¿Cuáles son los divertículos que más sangran? ¿Derecho o izquierdo? ¿Colon ascendente o sigmoides? Nuevamente, ¿quién sangra más? El derecho. Porque el divertículo izquierdo, ¿qué hace? Se inflama y produce diverticulitis y produce la llamada apendicitis izquierda. Entonces el que sangra es el derecho. ¿Estamos? Ya está. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que la etiología de la hemorragia digestiva baja es por divertículos? Por dos cosas. Adulto mayor, sangrado masivo. ¿Ya está? Adulto mayor con sangrado digestivo bajo masivo, la causa es hemorragia digestiva baja. Por divertículos. Porque cuando es por cáncer de colon, el cáncer de colon da sangrado crónico, oculto, microscópico, sangrado leve, no es masivo. Entonces, en adulto mayor, sangrado masivo, que se autolimita, eso es por divertículos. Se autolimita, solito calma, eso es por divertículo. Después del divertículo, ¿qué otra causa tenemos? Las malformaciones vasculares, angiodisplasia. Y en cardio hemos visto, la angiodisplasia se asocia con estenosis aórtica. Estenosis aórtica, ¿no? Muy bien. Son dilataciones vasculares que pueden ser adquiridas o congénitas. Más frecuente en el colon derecho. Siempre el derecho sangra más. ¿Ya? Muy bien. Obviamente para el diagnóstico la mejor prueba para estas patologías de sangrado bajo es la colonoscopía. ¿Ya? La colonoscopía. ¿Ya? Combinemos algo con pediatría. ¿Qué pasa si en el niñito me dicen, niño con sangrado digestivo bajo? ¿Cuál es la causa? El famoso divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel. Causa de sangrado digestivo en el infante. ¿De dónde deriva, de dónde se forma el divertículo de Meckel? Del conducto ónfalo-mesentérico. Pregunta de embriología. Del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Cuál es el tejido ectópico más frecuente de Meckel? Tejido gástrico. Por eso que sangra, porque al ser tejido gástrico genera ácido y sangra. ¿Estamos? Muy bien. Y en el recién nacido que tiene hemorragia digestiva, ¿ya? Es por deglución de sangre. ¿De dónde? De la madre. ¿Cómo que la madre le da sangre? A veces el lactante, al lactar, ¿no ves? Le genera heridas en la zona del pezón de la madre. Entonces el bebito obviamente lacta leche, pero también deglute sangre por esas escoriaciones que se generan. Y eso causa al final sangrado en el lactante. Y hay una pregunta ahí también. Manejo de la hemorragia digestiva. Muy bien, el manejo pasa por lo siguiente, ¿no? Lo primero que debemos hacer frente a una hemorragia es esto, estabilización hemodinámica. Segundo, determinar la causa. Entonces, ¿con qué estabilizamos hemodinámicamente? Suero fisiológico, pues. Cristaloide, cloruro de sodio al 0.9%, ¿no es cierto? Ya está. Segundo, determino la causa. Y hay dos grandes causas, la hemorragia por varices y la hemorragia por úlcera péptica. Los dos grandes grupos. Hemorragia por varices y por úlcera. Ya está. Si la hemorragia es por úlcera péptica, ¿cuál es el fármaco de elección? Omeprazol, por vía endovenosa, inhibidor de bomba de protones. Si la hemorragia es por varices, ¿cuál es el fármaco de elección?
análogo de somatostatina. ¿Quién es el análogo de somatostatina? Octeótride. Ya. Comparando, siempre comparando para recordarnos mejor. Omeprazol en úlcera, análogo de somatostatina, octeótride en varices. Ya está. ¿A partir de dónde hacemos endoscopía? Acá corrijan, del 2A para arriba se hace tratamiento endoscópico. 2A, vaso visible, 1B, sangrado en capa, 1A, sangrado en chorro. Del 2A para arriba se hace tratamiento endoscópico. Del 2B para abajo, solo omeprazol. Del 2A para arriba, omeprazol más endoscopía. ¿Y cuál es el tratamiento por endoscópico que se hace? Hay varias técnicas. Se hace electrocoagulación, se utiliza sustancias esclerosantes como la epinefrina, el polidocanol, etc. Sustancias térmicas, etc. Hay varias técnicas para el tratamiento endoscópico para la UCI. Ya está. Pero lo que quiero que recuerden es que se hace a partir del 2A para arriba. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cirugía cuándo? Cuando es masiva, y hemos dicho 3 litros en 24 horas, o persistente más de 48 horas, y fracasa el tratamiento endoscópico. Cuando tengo eso, cirugía. Ya está. En varices, ¿cuál es el fármaco? Octeótride. Pero ¿cuál es la técnica de elección del tratamiento por varices gastroesofágicas? Esto, la ligadura endoscópica de las varices. ¿Ligadura o escleroterapia? Ligadura. Acá sí le gana. En úlcera no hay preferencia. Puedes dar electrocoagulación, agente térmico, esclerosantes, incluso puedes combinar. Pero en varices gastroesofágicas sí la de elección es ligadura de varices frente a la escleroterapia. Más el análogo de somatostatina, que es el octeótride. Ya está. ¿Qué pasa si a pesar de darle endoscopía, fármaco, sigue sangrando? Le coloco una sonda de emergencia. ¿Cómo se llama la sonda para calmar? La sonda de Sengstaken-Blackmore. Esta sonda que ustedes ven por acá, con 3 vías y 2 balones, se llama sonda de Sengstaken-Blackmore, que no está por ahí. Acá está, ¿no? Ahí está. Taponamiento con balón. Ya está. Ese taponamiento con balón es con esta sonda. ¿Estamos? Muy bien. Si no calma, están los famosos clips, los tips, ¿no es cierto? Que ya lo van a ver en cirugía. O lo último ya es cirugía, pues, ¿no? Se hace derivación portocava, derivación espleno-renal distal, etc. ¿Ya? Eso lo van a ver en cirugía. Entonces la secuencia es así, ¿no? Fármaco, endoscopía, no calma, balón, sonda, de Sengstaken-Blackmore. Si no calma, tips, si no calma, cirugía. ¿Ya? Muy bien. Si calma, ¿cuál es la forma de prevenir nuevamente el sangrado? Utilizando beta bloqueadores. Prevención de hemorragia por varices, beta block. No cardioselectivos. Propranolol, nadolol. Propanolol, nadolol es para la prevención primaria del sangrado por varices. Pero si quiero hacer prevención secundaria, ¿qué tengo que dar? En prevención secundaria, o sea, si el paciente ya sangró y quiero evitar nuevamente su sangrado, eso es prevención secundaria, se da beta block más nitratos. Prevención primaria, solo beta block. Prevención secundaria, beta block más nitratos. Prevención secundaria. ¿Estamos? Muy bien. Pregunta de fisiopatología. ¿Por qué se forman las varices gastroesofágicas? Por hipertensión portal. Entonces, ¿qué se define hipertensión portal? Gradiente Porto-Cava más de 5 milímetros de mercurio. Gradiente Porto-Cava más de 5. ¿Cuándo se forman las varices? Cuando la gradiente Porto-Cava es más de 10. Se forman. ¿Y cuándo se rompen y dan hemorragia?
que es la clínica más frecuente del cirrótico, cuando la presión es más de 12. El gradiente es más de 12. Ya está. Más de 5 es hipertensión, más de 10 se forman varices y más de 12 se rompe. Ya está. Pasamos al tema de diarreas. Acá rápidamente vamos a ver la definición de diarrea, ¿ya? Diarrea es el aumento de frecuencia mayor a 3 veces por día, pero este es el criterio cardinal, ¿eh? Que nunca debe faltar. Disminución de la consistencia. Puede haber aumento. Creo que es hasta ahí, ¿no, chicos? Está bien. ¿Lo dejo, doctor? No. Solamente era hemorragia digestiva alta y baja. A ver. Voy a salir de acá. Aumento de frecuencia, puede haber aumento de volumen, Cierra, pero cierra, lo que cierra nunca tu debe faltar es... chiste. Bien. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se cansaron? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta acerca de la hernia hiatal. Pregunte. ¿Puede haber recidivas? Pues se puede si una vez ya operado, entrado a cirugía, ¿puede volver a ocurrir la misma incidencia en el mismo lugar? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es la etiología de la hernia hiatal? ¿Ah? Paciente que no tiene un buen régimen higiénico y dietético, paciente con tendencia a la obesidad, paciente fumador crónico, paciente que no deglute bien y no mastica bien. Todos los tejidos se vuelven laxos, se opera y sigue con su misma forma de vida. Y en un promedio del 50% recidiva. Pacientes posoperados de manga gástrica se convierten también en pacientes portadores de una hernia hiatal. O sea, no es que ya te operaste y ya te sanaste. Ya te operaste, pero tienes que cambiar el sistema de vida. ¿Ah? O también puede ser un problema quirúrgico. Que no te hayan hecho, por decir, una plastía de pilares y que no te hayan hecho bien una fundoplicatura. Hay fundoplicaturas que son incompletas. Y hay pilares que necesitan malla y no se les pone malla. Básicamente en eso está el problema. Doctor, y por ejemplo, ¿no? Cuando en una primera cirugía no le hacen, no le hacen la fondoplicatura, ¿es necesario que le hagan en la primera cirugía la fondoplicatura o ya si en caso ya hace en una recidiva? No, 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 no. La técnica es cierre de pilares y fundoplicatura, hernia del hiato. Ahí es ambas, doctor. Claro. ¿Por qué? O sea, tú te recuerdas los pilares hiatales. Los pilares hiatales son las cabezas de los Ujú. músculos lumbares del diafragma, Sí. ¿correcto? Muchas veces de estos, en su formación por el estado nutricional de la persona, no forman un tejido que tenga una buena resistencia. Y si el paciente es, por decir, un obeso,
Entonces, este paciente tiene aparentemente un problema de hipotiroidismo. Si es que no está reportado, hay que revisarlo, ¿no? Entonces, la flacidez de sus tejidos, si es que no le haces una cirugía completa, entonces la recidiva es en un porcentaje bastante alto. Ahora, hay muchos que hacen variantes de la fundoplicatura, ¿no? Ya eso se va manejando de acuerdo a la experiencia de cada cirujano y del tipo de hernia que encuentra, ¿no? O sea, el paciente quirúrgico es un paciente que el cirujano tiene la obligación de orientarlo en el pozo P. O sea, el cirujano no es un ente solo. El cirujano debe involucrar a todos los actores de la medicina, en este caso al clínico, en este caso a la nutricionista, en este caso al rehabilitador. ¿Mm? Porque gracias a las actividades que se le recete, mejorará su estado funcional. ¿Está satisfecha? Sí, doctor, o sea, para que sea una buena cirugía tiene que hacer ambos, Completa. o una completa. Sí. Eh, ya. ¿Alguna otra inquietud? Ya, entonces veremos un resumen de lo que es hemorragia digestiva, ¿ya? A ver, vemos acá. Vamos a compartir. Vamos a la ventana. Perfecto. Entonces, como ya ustedes han podido observar rápidamente en lo que el profesor que hizo esa reunión, hizo una cosa bien concreta de lo que es hemorragia digestiva. En primer lugar, dividimos a la hemorragia digestiva en dos compartimientos. En un compartimiento superior, ya hablamos de hemorragias digestivas altas, y en un compartimento inferior, donde hablamos de hemorragias digestivas bajas. ¿Cuál es ese compartimiento? El compartimiento es el ligamento de Treis o ángulo de Treis. Las hemorragias que se producen por encima del ligamento de Treis, hablamos de hemorragias digestivas altas. Y todas aquellas que se dan por debajo del ángulo de Treis son hemorragias digestivas bajas. Hay que recordar los componentes de estas estructuras. Tienen ustedes el esófago, tienen ustedes el estómago, tienen ustedes el duodeno. En la parte inferior tienen ustedes el yeyuno, el ilion, el colon, el recto sigmoides, el recto y el ano. ¿No? ¿Qué cosa es una hemorragia digestiva? Una hemorragia digestiva es la pérdida de sangre manifiesta u oculta en cualquier segmento del tubo digestivo. Nosotros debemos tener conceptos que son importantes en este caso. Nosotros debemos recordar dónde se ubica el ángulo de Treis. Debemos saber qué cosa es una hematemesis. Una hematemesis es el vómito con sangre. Debemos saber qué es una melena. Es una sangre digerida que se elimina por las heces. Estas son negras. ¿Qué cosa es una proctorragia o una rectorragia? Es la expulsión de sangre fresca por el ano. ¿Qué es una hematoquesia? Es la mezcla de heces con sangre fresca. ¿Qué es un síndrome anémico? Es la pérdida de sangre progresiva por pequeñas cantidades a través del tubo digestivo. Y así tenemos que la clasificación de las hemorragias están en relación a si son altas o son bajas. Cuando son altas, podríamos decir que las hemorragias digestivas que pueden ser variciales o no variciales. Cuando hablamos del sangrado digestivo no varicial, esto se divide a la clasificación si tiene varices o no tiene varices, ¿no? Las no variciales son aquellas que se producen por úlceras, así tenemos las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas son las úlceras más frecuentes que desencadenan sangrado. Son las úlceras duodenales y las úlceras gástricas.
en un 26% las úlceras gástricas y en un 28% las úlceras duodenales producen sangrado digestivo alto. Las gastritis erosivas, que son lesiones de la mucosa gástrica por AINES en un 13%. Las angiodisplasias o malformaciones vasculares, ¿no? La alteración de la arteria gástrica izquierda que se superficializa encontrándose como la arteria de Delafoy, ¿no? Y que produce una enfermedad que es la enfermedad de Delafoy. Este es un vaso que con frecuencia desencadena también hemorragias digestivas altas. Las esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Producen también sangrados digestivos altos. Los variciales son aquellos producidos por varices esofágicas en un 12%. Estos ocurren cuando existe una hipertensión portal. Esto significa que las venas soportan una presión por encima de 12 milímetros de mercurio. Principalmente están desencadenadas por cirrosis en un 90%, en cualquiera de sus estadios. Puede ser un Child A en un 45%, en un Child B y C en un 80%. Mientras que las hemorragias digestivas bajas están dadas, como decía el profesor en su video, que pueden ser de dos tipos y que compiten por la primacía. En la etapa actual, las hemorroides están ocupando casi el primer lugar en las hemorragias digestivas bajas. En segundo lugar estaría la enfermedad diverticular, ¿no? Y como también explicaba el profesor, la enfermedad diverticular en el lado izquierdo generalmente es obstructiva, mientras que en el lado derecho es hemorrágica, ¿no? También tenemos las malformaciones vasculares arteriovenosas en un 10%, los pólipos colónicos en un 9%, las neoplasias, ¿no? Los neurofibromas en un 8%, la isquemia mesentérica, ¿no? En un 12%, y las enfermedades inflamatorias del intestino. Los sangrados por varices generalmente ocurren por hipertensión portal, ¿no? Principalmente por cirrosis. En cualquiera de ellos, nosotros podemos ver que tienen hematemesis, tienen hematoquesia, tienen melenia y tienen shock hemodinámico, ¿no? Los no variciales, tenemos a la úlcera pépsica, que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva, constituyendo el 50% de los casos de sangrado, siendo la úlcera duodenal más frecuente, así como aquellos que usan antiinflamatorios no esteroideos como los AINES o pacientes que tienen Helicobacter positivo, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss, que es el desgarro de la unión gastroesofágica, produce además de náuseas, vómitos intensos y su sangrado es autolimitado en el 90%. Las hernias y el hiato pueden ser causantes de sangrados crónicos por erosiones lineales de su mucosa, mientras que las esofagitis es la causa más rara de hemorragia digestiva aguda, ¿no? Generalmente aproximadamente el 2% del total de las esofagitis pueden producir secundariamente una úlcera, ¿no? Y hemorragias a través de ellos. El sangrado no varicial, ¿no? Como la gastropatía erosiva hemorrágica por AINES, las duodenitis muy infrecuentes, las neoplasias como los carcinomas, linfomas, leiomiomas, liosarcomas, carcinoides, ¿no? Pueden producir sangrados crónicos ocultos que cuando estas se manifiestan también pueden producir grandes hemorragias. La hemofilia
las fístulas aortoentéricas y algunas alteraciones vasculares. Cuando nosotros realizamos una historia clínica, siempre buscamos síntomas dispépticos, ingestas de AINES o uso de antiplaquetarios o anticoagulantes, alcoholismo crónico, vómitos, porque pueden producir un desgarro de Mallory Weiss. Un minutito, por favor. Dígame. Los antecedentes de pacientes que tienen enfermedad ulcerosa, los pacientes que toman anticoagulantes o que sufren de coagulopatías, los pacientes que tienen algunas otras comorbilidades. En la evolución clínica, nosotros podemos evaluar el estado hemodinámico, si está compensado o está descompensado. Si está compensado, colocamos una sonda nasogástrica y hacemos lavado gástrico. Tomamos muestras sanguíneas para prevenir la aspiración. Si está descompensado, colocamos 2 vías de buen calibre, muestras sanguíneas, transfusión de sangre, si el paciente tiene una hemoglobina menor de 7 u 8. Se puede colocar una sonda de Foley, administrar oxigenoterapia y realizar un estudio endoscópico. El tratamiento para las varices esofágicas puede ser farmacológico, endoscópico, taponamiento con balón y descompresión de la hipertensión portal, ¿no? La ayuda diagnóstica en las hemorragias digestivas no variciales, tenemos estudios de laboratorio, estudios endoscópicos, localización anatómica de la lesión sangrante, estudios de radiodiagnóstico, ecografías, tomografías, resonancias, angioresonancias, etc. El tratamiento de la hemorragia digestiva no varicosa comienza desde el tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico. El tratamiento farmacológico está dado por ranitidina, inhibidores de protones, tratamiento para el helicobacter, suspender anticoagulantes de AINES si es que estos se encuentran tomando. El tratamiento quirúrgico está en relación a vagotomías tronculares, selectivas y ultraselectivas, la piloroplastías y las gastrectomías. La clasificación endoscópica, que es importante recordarla, tienen ustedes, es la visualización de la evolución de un sangrado digestivo alto. Entonces, así tenemos que la clasificación de Forrest está en Forrest 1, A y B, Forrest 2, A, B y C, y Forrest 3. Hablamos de un Forrest A1 cuando hay un sangrado a chorro. Hablamos de un Forrest 1B, cuando el sangrado activo es difuso por resumamiento. Hablamos de un Forrest 2A, cuando hay un vaso visible no sangrante. Un Forrest 2B, cuando hay un coágulo adherido. Hablamos de un Forrest 2C, cuando existe una mancha hemática. Y hablamos de un Forrest C, cuando el lecho ulceroso está limpio de sangre. Acá tenemos un Forrest 1, está el chorro, el chorro de sangre. Acá está resumando sangre en el Forrest 1B, es un sangrado en napa. Acá tenemos un Forrest 2A, ¿no? Un Forrest 2A. Tenemos un Forrest 2B, acá tienen ustedes el coágulo adherido, ¿no? Acá se puede ver que el vaso visible no está sangrando, tienes acá tu vaso visible, ¿no? El Forrest 2C, ustedes pueden ver que el fondo ulcerazo tiene un poco de color rojo, y en el Forrest 3 la úlcera está libre de sangrado.
Existen calificadores que pueden determinar el pronóstico de un paciente con sangrado. Para eso se debe tener varios parámetros, como son la edad, como son el estado de shock o no, cuando tienen comorbilidades, cuando hay un diagnóstico endoscópico y cuando hay un estigma endoscópico de sangrado reciente. Para eso tienen la clasificación de Rockall y la clasificación de Blatchford. Estos son indicadores pronósticos, ¿no? Pronósticos porque cuantifican variables que permiten pronosticar la evolución de los pacientes. También debemos tener en cuenta que la morbilidad, la mortalidad ronda en este tipo de estados, como por ejemplo en los pacientes de edad avanzada, el peligro o riesgo de pérdida de la vida es bastante alto. Si el paciente tiene comorbilidades o si el paciente tiene recidiva de sangrado. Entonces, para ello debemos recordar si es que estos pacientes tienen hematemesis, si están con anemia o con anemia por sangre oculta, tienen melena o están en choque hemodinámico. Luego tenemos la hemorragia digestiva baja. ¿Qué cosa es una hemorragia digestiva baja? La hemorragia digestiva baja es el sangrado de la manifestación activa o oculta que se produce por debajo del ángulo de Treis hasta el margen anal, o sea, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Las causas más frecuentes tenemos la enfermedad diverticular, las angioplastías, acá falta colocar las hemorroides también, ¿no? Menos frecuentes el cáncer de colon, el sangrado post-polipectomía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis isquémica, la colitis actínica, infecciosa pseudomembranosa, la lesión periorificial y la hemorragia del intestino medio. Son raras una úlcera rectal, lesiones de Dilafoy, varices rectales y otros sangrados. Nosotros podemos ver los antecedentes en adultos menores de 60 años y en adultos mayores de 60 años. En los adolescentes podemos tener que puede encontrarse hemorragia digestiva por divertículo denal, por enfermedad inflamatoria y por pólipos juveniles. Las hemorragias en los menores de 60 años puede ser por enfermedad diverticular, por cáncer de colon, por pólipos, por enfermedad inflamatoria, por hemorroides y por colitis infecciosa. En los adultos mayores de 60 años puede ser por causas diverticulares, por angiodisplasias, por cáncer de colon, por colitis isquémica y por uso de AINES. El sangrado digestivo bajo, causa de dolor, puede ser con causa de dolor o sin causa de dolor, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad diverticular, en la angiodisplasia, en las hemorroides y en la hemorragia intestinal casi no dan manifestación de dolor. Mientras que en el cáncer de colon, en la enfermedad inflamatoria, en el divertículo y en la colitis, sí son causas de dolor. Es importante la historia clínica en estos pacientes, buscando sus antecedentes, buscando enfermedades malignas, pacientes que hayan recibido o no radioterapia, colonoscopías asociadas a polipectomías, antiagregantes, uso de antiagregantes o anticoagulantes, características de su defecación y necesariamente hacerles un tacto rectal. En la evaluación clínica, lo primero que debemos hacer es la estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente no se estabiliza,
hay que reusar técnicas que rápidamente localicen el sitio del sangrado y que permitan un tratamiento que se realizará mediante una angiografía. Las técnicas diagnósticas que permitan la localización del sitio de sangrado y consecuente una resección segmentaria. Una tomografía multicorte, una resección extensa en sala de operaciones. Si el paciente se estabiliza, una tomografía vascular o una TAC con colonoscopía. La colonoscopía es de elección. El tratamiento depende de la causa. Se resuelve el 85% por vía quirúrgica. Los sangrados digestivos pueden ser agudos y crónicos. Agudos, ¿no? Con moderada compensación hemodinámica inicial, ¿no? Con restauración de volumen y contenido plasmático. Masiva con presencia de taquicardia, taquipnea, hipotensión ortostática que nos indica gravedad. La pérdida, sangrado crónico es por pérdida continua de 2 o varias semanas intermitentes. Sangrado oculto, pérdidas digestivas que no modifican las características en la mayor parte de las heces, porque tanto no se reconocen solas, sino por su positividad al examen. Causas más frecuentes: diverticulitis, hemorroides, angiodisplasias. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad diverticular, podemos hablar de la clasificación de Hinsen. Esta clasificación de Hinsen, con extensión a la perforación, se puede determinar en los siguientes estadios. En el estadio 1 hablamos de un acceso confinado pericólico o mesentérico. En el estadio 2 podemos ver que hay un absceso pélvico en la cavidad o en el espacio retroperitoneal. En el estadio 3, la ruptura del absceso peridiverticular que genera una peritonitis purulenta. En el estadio 3, la ruptura del divertículo con contaminación fecal. Estos son los lugares donde se pueden encontrar divertículos, como tienen ustedes, a los divertículos de Meckel y al divertículo del colon. Las neoplasias que pueden sangrar en cualquiera de sus estadios. El tratamiento está en relación a la estabilización hemodinámica, determinar las causas, parar el sangrado, prevenir la recurrencia, coagulación endoscópica, uso de octríotides, enfermedad hemorrágica masiva que no se controla con la cirugía. Y luego podemos utilizar cualquiera de los algoritmos que encuentran en la literatura. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Quispe. Quispe. Sí, doctor. Doctor, me pueden activar mi audio. Dígame, doctor. Ya te dije. ¿Qué te he dicho? Si es que hasta acá hay alguna pregunta. Ya, entonces pregúntale ya. Pasaré lista de despedida, ¿ya? Ya como no hay preguntas, pasamos lista. Ya, doctor. A ver, pasa lista que quiero escucharte. Ya. Ortega. Pero que prenda su cámara. Prendan su cámara, chicos, por favor. Ya, un momento. ¿Se ve? Sí. Presente. Palomino Inga. ¿Se ve mi ¿No cámara? está? No se ve. No se ve ¿Vanessa? ¿Ahora? Sí, Ahora sí, doctor. Vanessa. Ya. Palomino Sanitagoya. Sí.
Joseph. Palomino Sanitagoya. Sí. Tu cámara. Ya no importa, el que sigue. Pancorbo. Presente. Ya. Párraga. Presente. Ya. Casapera. Presente. Ya, chicos. Pérez. Presente. Ya. Prado. Presente. Pumahuanca. Presente. Ya. Sí. Y yo, doctor Quispe. Ya están los 10. Sí, doctor, los 10. Ya, chicos. Entonces, los jóvenes que tienen que hacer ¿qué cosa se llama? El seminario, creo, tenemos un seminario de abdomen agudo y tenemos un seminario de antibióticos. Doctor, Dime. el abdomen agudo somos Pumahuanca y yo. Y Ya. de infecciones y antibióticos en cirugía es Ortega y Palomino Inga. ¿Me va a mandar usted los puntos, doctor? Ya, entonces, claro, el día de mañana, el día lunes, ya los discutimos ahí en la práctica y te digo cómo lo vas a repartir. Doctor, ya. ¿Usted cree que de abdomen Doctor. agudo lo puede enviar al menos algunos puntos que tenemos idea con mi compañera para poder ir avanzando? Ya, entonces divide al abdomen agudo. Vamos a hacer dos tipos de abdómenes agudos. Los inflamatorios y los obstructivos los hace el primer grupo, en donde hace definición, hace etiología, etiopatogenia, epidemiología, hace Cuadro clínico. cuadro clínico del abdomen agudo inflamatorio y del obstructivo. Y la que sigue hace el abdomen agudo no quirúrgico, hace el abdomen agudo isquémico, hace el abdomen agudo hemorrágico y hace, falta uno, ¿cuál es el otro? Isquémico hemorrágico, obstructivo inflamatorio, nada más. Y en antibióticos se lo reparten igual. Ya, doctor. Entonces me dijo etiología, etiopatogenia, epidemiología, Así cuadro es. clínico y hasta cuadro clínico, ¿no? Tratamiento, pues. Ya, tratamiento aquí. Ya, doctor. Disculpe, Doctor, ya. Entonces, el otro tema que va a ser infecciones y antibióticos en cirugía, ¿va a dar alguna división ahora o...? No, se los envío por el correo. Más o menos qué día, doctor, disculpe. Mañana, el lunes. El lunes. Ya, doctor, está bien. Porque el miércoles, ¿cuándo es el seminario? El el día seminario es el miércoles, doctor. Por Ya. eso le pedí los puntos. Si puedo hoy día, si puedo esta noche, se los envío esta noche. Sí, Si doctor, puedo, cosa que es bien difícil. sí, por favor, doctor. Ya, doctores, un placer saludarlos, que tengan buen fin de semana. Doctor, ¿me va a programar para el lunes? Sí. Ya, voy a esperar. Ya, Bye, doctor, bye. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Suerte, tardes. chicos, nos vemos. Sí, doctor.